Lamentablemente los motores, hace 10 años atrás, más o menos, 14 años atrás, cuando yo estaba estudiando la especialidad, tuve que comprarme un motor eléctrico que me costó como $1.500. ¿No? Hoy en día tenemos motores eléctricos de 800 soles, 1000 soles. Entonces, todo está cambiando, pero nosotros tenemos que apuntar a eso. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen y aclaran. ¿Sí? Muy bien, ya. ¿Cuáles son las fases del tratamiento? Lo primero que siempre hay que recordar la fase diagnóstica, ¿no es cierto? Ustedes hacen su fichita de diagnóstico, y ¿por qué nosotros insistimos siempre? ¿No? A veces dicen, ese doctor, qué pesado, otra vez diagnóstico. Porque el diagnóstico va a partir todo. Si nosotros hacemos un buen diagnóstico, nuestro tratamiento también va a ser bueno, ¿no es cierto? Pero si hacemos un mal diagnóstico, el tratamiento también podría ser no tan bueno. Luego vamos a hacer una fase de preparación donde tenemos que limpiar el producto radical, desinfectar. Recuerden que no es un solo producto, es un sistema de productos radicales. Y si vamos a trabajar una pieza posterior, una molar, entonces estamos hablando de múltiples productos, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? La limpieza es muy importante para poder realizar el éxito del negocio. Y finalmente, ¿no? Vamos a obturar el producto. Pero recuerden que la obturación es una consecuencia de la preparación. No vayan a pensar de que si yo no hice una buena preparación, por más que use una técnica, por ejemplo, termoplástica de obturación, el negocio me va a quedar bien. No. La obturación es una consecuencia de los procedimientos. Y este doctor, el famoso doctor Schiller, en el año 74, subraya la importancia de la instrumentación al introducir un concepto de limpieza y conformación. Él es más o menos el padre de la endodoncia. ¿No? Ese concepto que de hace muchos años atrás, hoy en día sigue vigente. ¿No? ¿Y qué nos dice Schiller? Lo que hemos visto hace un momento, que hay que lograr una buena limpieza, ¿no? Y hay que, una vez que logramos esa buena limpieza, hay que sellar ese espacio de conducto radical. Entonces, nosotros sabemos que vamos a tener dos tipos de productos, ¿no es cierto? Vamos a tener dos tipos de técnicas de preparación, ¿no? Las más importantes son las amicocoronales y las coronoapicales. Y cuando yo mezclo estas dos técnicas, ya sea amicocoronales o coronoapicales, voy a tener una tercera que es una técnica mixta, o algunos dicen una técnica híbrida, ¿no? Entonces, dentro de las técnicas amicocoronales o step back, yo voy a tener la técnica estandarizada, la técnica telescópica, la técnica de Rohan y la curvatura. Dentro de los cuales, miren, la técnica de Rohan es la mejor técnica de preparación que existe. Cuando comparan todas las técnicas de instrumentación, ya sean coronoapicales o apicocoronales, las fuerzas balanceadas de Rohan es la mejor técnica que existe de preparación manual. ¿Sí? Entonces ustedes se preguntarán, doctor, pero si Rohan es la mejor técnica, ¿por qué me enseñan otra técnica, no es cierto? Yo también me preguntaba eso. ¿Y qué sucede? Que el doctor Rohan, al crear la técnica, él crea sus propios instrumentos. Los instrumentos que todos conocemos, las limas que todos trabajamos en clínica, no son esas. Son unas limas algo parecidas, pero creadas por Rohan. Y simplemente que Rohan no, o sea, sus instrumentos no se difunden en otros países que no sean Estados Unidos porque el costo es un poco elevado. Entonces, si en algún momento les preguntan, ¿no? ¿Cuál es la mejor técnica de preparación manual? Las fuerzas balanceadas de Rohan. ¿Qué tiene su existe? ¿No? Luego tenemos en las técnicas coronoapicales, la técnica coronoapical de impresión, de procedimiento, de distanciamiento, y cuando mezclamos las técnicas, vamos a tener la técnica híbrida. Debemos entender de que tanto las apicocoronales como las coronoapicales, ¿no? Simplemente es el sentido de la preparación. Las apicocoronales van desde apical hacia coronal y las coronoapicales van desde coronal hacia apical. Durante mucho tiempo se ha tratado de ver quién es mejor, pero a ciencia cierta, ¿no? De acuerdo a los estudios que publican, ¿no? Ambas técnicas son
predecibles, ambas técnicas son importantes y ambas técnicas en todos los diagnósticos que conocemos nos pueden dar el éxito. De ahí que cuando ustedes empezaron a hacer sus endodoncias, ¿no? Alguien me dijo, doctor, voy a hacer la técnica corona apical. Excelente. Comenzaba a hacer la preparación, después me vuelve a llamar y me dice, doctor, ¿sabe qué? No avanza el inicio. ¿Qué técnica has utilizado? La técnica corona apical. Entonces, la técnica corona apical es una técnica muy especial, muy particular, que si no la conocemos o no la dominamos bien, en sus tratamientos en clínica van a fracasar. Entonces, desde mi punto de vista, ¿no? Cuando nosotros vayamos a clínica, tenemos que hacer la técnica que mejor dominemos, la técnica que sea más fácil para nosotros. ¿Por qué se complican haciendo una técnica que a la larga, ¿no? les va a generar múltiples complicaciones y que no van a terminar con éxito el tratamiento? Entonces, todos conocemos la técnica ápico-coronal, ¿no es cierto? ¿No? Y es una técnica sencilla, ¿o no? Sencilla. ¿Es una técnica predecible para hacer la endodoncia? Sí, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que trabajemos ahora con nuestros pacientes, trabajen la técnica que más dominan. Si dominan corona apical, perfecto, trabajen, pero tienen que dominar la técnica como tal, ¿no? Entonces, entre ambas, la más sencilla, pues obviamente siempre está ápico-coronal, famosa anestesia. Entonces, cuando nosotros vamos a iniciar nuestro diagnóstico y evaluamos una radiografía, la radiografía no solamente nos sirve para decirnos, doctor, esta es para endodoncia, ¿no? No, sino la radiografía nos aporta datos importantes, relevantes para el tratamiento. Una de ellas, por ejemplo, ¿no? Podemos ver la inclinación de la pieza dentaria, si está desangulada, disparculada, el espesor de la dentina de la cámara para poder llegar, ¿no? a los conductos radiculares. La ubicación de los cuerpos pulmonares también, ¿no? Porque cuando nosotros ya estamos haciendo la preparación, algunos me dicen la preparación de la cámara pulmonar, cuando encontramos puntos sangrantes, nos damos cuenta que estamos sobre el techo, ¿no? o sobre los cuerpos pulmonares. Y alguna alteración morfológica, fisiológica, patológica, como en este caso, ¿no? ¿Qué podemos ver? Para comenzar, estamos dando un proceso tiene una curvatura, ¿no? acentuada, ¿no? Y que aquí, de alguna manera, el conducto radicular se comienza a obliterar, ¿no? Recuerden que todos, conforme avanza nuestra edad, los conductos radiculares cambian, ¿no es cierto? Un conducto radicular de un incisivo central, por ejemplo, de ustedes es un conducto amplio, ¿no? Un conducto de un incisivo central para mí, por ejemplo, ya no es tan amplio, ¿no es cierto? Mucho más estrecho. Y un conducto de un incisivo central del doctor Gaitán también será mucho más estrecho todavía, ¿no es cierto? Obliterado. Entonces, no, obliterado tampoco. Entonces, va cambiando conforme avanza nuestra edad, ¿no? Y eso debemos entender. Entonces, hicimos nuestra apertura, creo que ya estamos haciendo parámetros clínicos, como la apertura. Luego, ubicamos nuestro conducto, le damos nuestra forma de conveniencia, ¿no es cierto? En caso del camino será de forma ovalada, por ejemplo, ¿no? Y finalmente tenemos ya nuestro acceso al conducto radicular, ¿cierto? Creo que a estas alturas ya para ninguno de ustedes presenta algún tipo de problema poder hacer esto, porque todos ya hicieron un endodoncia, ¿cierto? Si no, no estuvieran acá, estuvieran en el semestre anterior. ¿Sí? Entonces, miren, una vez que hemos hecho la apertura, ya llegamos al conducto radicular, tenemos que hacer la exploración o cateterismo. Siempre se les indica a ustedes, ¿no? Que debemos tener una serie especial. Entonces, ya sea para la técnica corona apical o para la técnica ápico-coronal, la exploración o cateterismo es el procedimiento clínico inicial para todo lo que vamos a hacer posteriormente. Entonces, estos marcos, ¿no? Es un marco quirúrgico que consiste en introducir la línea del conducto con maniobra pasiva, movimiento largo y lateral, recuadro de vuelta, permitiendo explorar el conducto radicular. En resumen, es ingresar al conducto radicular por tercios. Tercio cervical, tercio medio, un tercio apical. ¿Y qué voy a conseguir yo con esto cuando ingreso por tercios? Voy a conseguir neutralizar todo el contenido céntrico que
ingreso al tercio medio de la misma forma, y ya cuando llego al tercio apical, ya he controlado gran parte de ese contenido fluido. ¿Sí? Obviamente, cada vez que yo introduzco la lima, tengo que usar abundante irrigación. Y recuerdan cuando yo alguna vez, creo que les di una clase, les decía que el éxito de todo tratamiento endodóntico es la irrigación. Eso no ha cambiado. No ha cambiado hoy en día. Entonces, si yo irrigo abundantemente el conducto, de alguna manera voy a garantizar el éxito de este tratamiento. Entonces, irrigar no significa usar una jeringa de 20 centímetros, esa gorda, con una aguja que viene ahí, la aguja verde, ¿no? Entonces, eso no es irrigar. Entonces, ya ustedes saben que hay que usar jeringas de 10 o de 5 centímetros cúbicos con agujas Naivitip, de preferencia, para endodoncia, ¿cierto? O alguna otra aguja que tenga un calibre 30G, por ejemplo, para poder lograr la irrigación. ¿Sí? Entonces, miren, este es el primer procedimiento que vamos realizando, es ingresar por tercios, ¿no? Y la pregunta que siempre se hizo, doctor, cuando ingresamos por tercios, ¿se hace control de ese contenido? Hoy en día se demostró que sí, porque, pregunta de examen, cuando nosotros preguntamos, ¿no? Hacemos la siguiente interrogante. ¿Dónde cree que encuentro la mayor cantidad de bacterias? ¿Será en el tercio cervical, en el tercio medio o en el tercio apical? Miren, acá tiene una encima. ¿Dónde crees que encontramos la mayor cantidad de bacterias? O sea, si le damos números, ¿será en el tercio cervical, en medio o apical? ¿Apical? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué dicen? No, jóvenes. En apical no se encuentra la mayor cantidad de bacterias. Recuerden, las bacterias, ¿qué necesitan? Necesitan espacio para poder multiplicarse. La mayor cantidad de bacterias, según los estudios microbiológicos, siempre están en el tercio cervical y tercio medio. Entonces, cuando tú ingresas por tercios, tercio cervical, tercio medio, ya vas haciendo un control microbiano, ¿no es cierto? Entonces, recuerden, ya sea para la clínica corona apical, siempre la exploración por tercios va a ser la mejor opción al iniciar el tratamiento. ¿Y qué vamos a utilizar? ¿No? Nos dicen que hay que utilizar un instrumento tipo K, de ser inoxidable, de pequeño calibre, ¿no? Una lima serie especial. Ahora, las limas serie especial, ¿no? Hay diferentes marcas, pero las marcas que vienen ahora, las últimas que están viniendo, esas chinas, son las peores que hay, porque no tienen ningún control ISO y son las limas que se fracturan con mayor facilidad, ¿no? Lo que podemos utilizar, las limas clásicas, las que son de Mayletter, las que vienen en cajita verde, ¿cierto? Son limas de repente no tan rígidas tipo K, pero que sí de alguna manera tienen un control y que no se fracturan con facilidad. Otras limas serie especial, las de la marca FKG, que lo vende la empresa Lide. Vamos a ver acá las limas, son las limas que tienen la parte no de la lima como tal, sino del plastiquito, que es un poquito más gordo, que te permite también poder trabajar y que no te estreses al momento, o sea, la mano no se estrese, no se canse al momento de hacer la instrumentación. Y no cuestan mucho, cuestan casi similar el coste, ¿sí? Entonces, acá la señorita, por ejemplo, trae limas de la marca Mani, ¿no? Esa marca Mani es, dentro de todo lo que hay en el mercado, no son las mejores, no es la mejor opción. Pero ¿qué hacemos a veces? Ustedes bajan, compran su lima serie especial, subieron emocionados, a ver, hacemos la exploración y la mitad de la lima se quedó en el ¿no? Y ahí nos miramos los dos y nos ponemos tristes, ¿no? Pero tenemos una solución, tiene que subir al posgrado para retirar el instrumento, ¿no? Pero ya se complica, van a tener más sesiones. ¿Y todo por qué? Porque no tuvimos el instrumental adecuado. Muy bien, entonces, ¿cuál es la instrumentación? ¿Cierto? La instrumentación, jóvenes, no es agarrar la lima y darle vuelta y retiramos. No, así no es la preparación, ¿no? La preparación tiene que ser movimientos de avance, de rotación y de tracción. El movimiento de avance, ¿no? Generalmente es en sentido horario, antihorario. Cuando ingresamos dentro del conducto, podemos dar un cuarto de vuelta o media vuelta, pero no una vuelta completa. Recuerden, todos los conductos radiculares no son rectos, algunos tienen curvatura, algunos sí son rectos. ¿Y qué pasa si yo le doy
cierto? Entonces, cuando ingreso, un cuarto de vuelta o media vuelta y tracción. El avance y la rotación que provocan el corte, ¿no? Y la tracción elimina la dentina. Entonces acá vamos a ver brevemente este video. Es un dientecito ya que está aislado, ¿no? Ingresa la lima, ¿no? Siempre con giro bien, horario, antihorario, ¿no? Derecha, izquierda. De forma pasiva, ¿no? No hay que forzar. Siempre tiene que entrar de forma pasiva la lima, ¿no? Entonces vamos ingresando, ingresa, corta, retira y depende de la técnica que estemos utilizando, ¿no? Vamos avanzando en este sentido. Esta técnica por lo general, ¿no? Por eso la lima 70 se comienza ensanchando el tercio cervical, tercio medio, para finalmente llegar al tercio apical. Entonces, ustedes se dan cuenta que ahí no se trata de entorchar la lima o enroscar la lima, simplemente giro un cuarto de vuelta, retiro, cuarto de vuelta o media vuelta. Vuelta completa, no. Yo a alguno de sus compañeros alguna vez vi, ¿no? Que estaba claro, ¿qué estás haciendo? Nosotros decimos que no sean incisivos central. Yo le veía que agarraba la lima y le daba como 5 vueltas y ¡pah! Prepara rápido, ¿no? Deformamos el contexto, ¿no? Ese no se ha tenido éxito, no lo sabemos, ¿no? Solo es ensayo, ¿no? Solo es ensayo. Y veamos esto también, ¿no? En un cliente de acrílico, ¿no? Igual con la técnica cronografical. Bien, acá se va a ver mucho más claro. Entonces, ingresa la lima, ¿no? Miren el movimiento. Derecha, izquierda y voy impulsando dentro del cuerpo. No se enrosca, no se entorcha, no se da vuelta completa, solamente es un cuarto de vuelta. ¿Sí? Miren, derecha, izquierda, tracción. Derecha, izquierda, tracción. ¿Sí? ¿Y para qué y por qué es importante ese tipo de movimiento? Jóvenes, cuando nosotros hacemos un movimiento de cuarto de vuelta, nos va a permitir de que no se compacten los restos de dentina y a las finales vamos a perder lo que puede dar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que les ha pasado cuando han hecho sus molares? Cuando han trabajado sus molares? Que todos han perdido longitud de trabajo muchas veces, ¿no es cierto? Y a la fuerza, doctor, voy a usar EDTA. Y probaban EDTA, el doctor me dice, ya mi lima está avanzando, tomamos la radiografía y ya está perforada. ¿Cierto? Entonces, ahí la cosa se complica más. Entonces, siempre de forma pasiva, ¿no? En este caso, con esta técnica, vamos a trabajar el tercio cervical, tercio medio, tercio central. Pero más allá de la técnica, lo que me interesa, que ya más o menos lo tengan bien claro, es el tipo de movimiento de la lima. ¿Sí? Cuarto de vuelta, ingreso, retiro. Y abundante, irrigación. Entonces, este video me parece que es un poquito más específico. Como la película de lunes. Como que la lima tiene que ingresar dentro del producto, en este caso una lima especial. ¿Cómo gira la lima? Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Va permeabilizando la lima. Y aquí la lima se sobrepasa. Este es un procedimiento que se llama patencia apical. ¿Y por qué se hace este procedimiento? Porque se trata de mantener libre el foramen, ¿no? Para poder lograr una mejor limpieza. Y todo el mundo dice, no, doctor, pero cuando se pasa la lima, ¿no le va a doler a mi paciente? Se ha demostrado que con lima serie especial 6, 8, 10, 15, inclusive hasta una 20, ¿no? El dolor tanto cuando se hace patencia y cuando no se hace patencia es similar. No existe mayor dolor cuando tú haces este procedimiento, ¿no? Es discutible hoy en día también, ¿no? Hay escuelas que no promocionan esto, ¿sí? Pero más o menos tiene alrededor de 30, 40 años cuando lo inventó el doctor Buchanan, ¿no? La patencia apical que se hace y si bien es cierto las endosas también funcionan de la misma manera que si no se hiciera. Pero para algunos casos hay otros. Entonces, este video lo que me interesa es el tipo de movimiento de ustedes. Grábense ese tipo de movimiento. Siempre es derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya hicimos la exploración, ¿no es cierto? Hicimos la exploración del producto por tercios, y es el control de los
Miren, la lima está al límite, ¿no? Este es el diente extraído, tomada la radiografía, ¿no? Y todo está ok, aparentemente. Entonces, ¿por qué se les indica muchas veces la utilización de un localizador apical? Porque miren, ¿no? Si nosotros la tomamos de costado, miren cómo está la lima, ¿no es cierto? La lima está fuera del conducto, porque tiene una salida lateral. Entonces, aparentemente, con nuestra radiografía podemos estar bien, pero también puede ser que la lima esté fuera, porque en la radiografía no vamos a poder determinar. Por eso es que es importante la utilización de un localizador apical, ¿no? El localizador apical, si de alguna manera me va a determinar una posición mucho más exacta, ¿no? Para poder establecer la longitud del cable. Entonces, hoy en día, cada vez que vamos a trabajar una endodoncia, lo ideal es tener un localizador apical. ¿Podemos seguir con nuestras placas radiográficas? Sí, no hay problema con eso. Pero sí es importante que podamos apuntar a comprarnos un localizador apical. Todos, porque cuando terminemos nuestra carrera y hagamos endodoncias, poder ser mucho más precisos. Y los localizadores apicales de hoy en día, el Gold Standard, que es el top de todos los localizadores, que es de la marca Morita, aproximadamente cuesta 6.000 soles, ¿cierto? Y todos decimos, entonces la rueda al corazón, 6.000 soles, sí, pues. Pero hay otros alternativos muy buenos. Uno muy bueno que hemos testeado durante mucho tiempo, por ejemplo, es de la marca Apex, de DentoShop. Es el localizador de la marca Steel, está alrededor de 600 soles. Y muy bueno, no es como el Gold Standard. El Gold Standard es de 10 medidas que te da, las 10 son 100%, casi 100%. El Apex es 8 de 10, o sea, de 10 longitudes que vas a tomar, 8 es exacta y 2 falla. Pero para ese precio me parece que es una buena alternativa. Entonces hay que apuntar a un localizador apical y nuestra radiografía con ese precio. ¿Cómo funciona este localizador apical? En resumen, vamos introduciendo nuestra lima y ustedes se dan cuenta que acá, ¿no? La raíz va avanzando conforme vamos llegando al famoso CDC y cuando se prende esta luz en roja ya estamos fuera del grupo. Básicamente es como un circuito eléctrico, ¿no? Entonces miren, la lima va ingresando, aquí el procesador de raíz va avanzando, nos dice que está a 1.2 milímetros, vamos a seguir avanzando, ¿no? Esa marca que les digo, no es el mejor, pero sí está muy bueno. Entonces, miren, va avanzando a 0,1. Cuando ya nos marca 0,0, es que justo estamos en ese famoso CDC, ¿no es cierto? Entonces ya nos marca el localizador acá 0,0, ¿no? Y vamos a tomar una radiografía para verificar. Entonces, en la toma radiográfica nosotros vamos a poder observar, miren, que justo estamos al límite. Y ahí sí, con todas las garantías de que realmente estemos al límite. ¿Sí? Ahí no vamos a correr riesgo de que sí, pues esté como la imagen anterior, ¿no? Que la lima está fuera del conducto, ¿no? Y que nuestra endodoncia, pues definitivamente va al fracaso, ¿no? Entonces, una vez que yo tomé la longitud de trabajo, ¿cierto? Ya establecí mi longitud de trabajo, ¿no? ¿Qué viene a continuación? Tengo que establecer mi lima memoria. ¿Hasta cuánto tengo que instrumentar? Entonces, la literatura nos dice que cuando vamos a trabajar las biopulpectomías, si yo quiero lograr una buena limpieza del conducto radicular, el calibre al cual debo trabajar es más o menos un calibre 35, o lo que es una lima número 35. Y cuando es un caso de necrosis y que tenga lesión periapical, como la imagen de la lima de exploración que vieron, ¿no? Una imagen periapical, lo ideal es trabajar a una lima 40. Entonces, esta imagen, por ejemplo, esta es una lima convencional que todos conocen de la marca Maylefer, y estas son limas FKG, ¿no? Que lo vende en la tienda Tide, en las galerías como yo. Son limas de fabricación suiza muy buenas y no están caras, ¿no? Entonces puede ser una alternativa para que con
claro, el mismo calibre, ¿no? O sea, cada vez que trabajen sus premolares, ¿no? Por ejemplo, una premolar superior y su diagnóstico sea hiperestilia sintomática y su tratamiento sea, por ejemplo, una biopulpectomía, lo mínimo que deberían trabajar es hasta un calibre 35. Y así van a garantizar de que haya una buena limpieza, ¿no? Y por ende, la obturación también va a ser eficiente. Y en caso de que, ya sea por la edad del paciente, no estén agresivos, igual en un caso de que tendría que Ya, entonces, esto es en condiciones normales. ¿Qué pasa si tiene, por ejemplo, un paciente que tiene una molar con demasiada curvatura? ¿Ustedes creen que en un calibre 35 va a poder llegar? No, no es cierto. Entonces, a partir de ello, hay que hacer las modificaciones. ¿Qué modificación? Vamos a ver más adelante que curvaturas severas, lo máximo que podemos trabajar es a un calibre 25, por ejemplo. ¿Sí? Pacientes que tienen incisivos inferiores atrésicos, por ejemplo, ¿no? Que los conductos están así bien, casi obliterados, ¿no? Modificas. Ya no tendrías que trabajar a un calibre 35, sino puedes trabajar a un calibre 30, un 25 de repente. ¿Sí? Entonces, todo va a depender de qué, de la situación clínica que estemos desarrollando en ese momento, ¿no? Como les decía, no es lo mismo un conducto radicular de un incisivo central de ustedes como un conducto radicular de un incisivo central para mí, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí, mi conducto ya es mucho más estrecho y de repente va a requerir no trabajar a un calibre 40, sino el calibre se disminuye. Pero en condiciones normales hay que trabajar a un calibre 35 o a un calibre 40. Cuando ya hay modificación de la curvatura, cuando ya se presenta conductos calcificados de repente, hacemos la modificación. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, una vez que establecimos la línea memoria, simplemente recordar, ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Entonces, cuando yo establezco mi línea memoria, después de haber tomado la morfometría, simplemente voy ampliando, voy avanzando, ¿no? Si tomé una conductometría con la lima número 15, por ejemplo, ¿no? Voy avanzando hacia una lima 20, hacia una lima 25, hacia una lima 30 o hacia una lima 35. ¿No? ¿Quién determina eso? Ustedes, el operador. ¿Y en base a qué determinan eso ustedes? En base al diagnóstico. ¿Se dan cuenta qué importante es el diagnóstico? El diagnóstico es importante para todo. Entonces, ustedes establecen su lima memoria. Entonces ya no van a preguntar, ¿no? No, doctor, ¿hasta cuánto voy a trabajar? ¿Cuál va a ser mi lima memoria? No, ¿no es cierto? Ustedes se acercarán a su docente y le dirán, doctor Terrell, mi lima memoria va a ser la lima 35 porque este tiene una lesión, pero ciertamente es un conducto atrésico, etc. ¿no? Entonces ya va a ser diferente, ¿no? Ya no van a estar tanto a la deriva. Una vez que se estableció la lima memoria, ¿no? Vamos a repetir bien, con una lima 15 en 22 milímetros, avanzamos a una lima 20 en 22, a una lima 25 en 22, y para este ejemplo, a una lima 30 en 22 milímetros. Y ahí determino yo que me voy a quedar, ¿no? ¿Y por qué de repente hasta una lima 30? Porque a nivel articular, ¿qué podemos observar? Que hay una dilaceración, ¿no? Leve pero existe. Entonces, la lima 35, por ejemplo, salvo que sea una lima flexible, no va a poder llegar con facilidad hasta ese nivel. Y una vez que establecí mi lima memoria, comienzo a hacer el retroceso. Muy sencillo, ¿cierto? Entonces, comenzaré con una lima 35, que es la que le sigue, será de 1 milímetro menos, ¿cierto? Luego será la lima 40, la lima 45, disminuyendo milímetro a milímetro. ¿Estamos? Pero, recuerden, ¿no? Si yo retrocedo 1 milímetro, ¿no? ¿Qué voy a generar entre milímetro y milímetro? Voy a generar una especie de escalones, ¿cierto? Entonces, la lima memoria, ¿qué es lo que va a hacer? Va a regularizar esos escalones. Entonces, tengo mi lima memoria, ¿no? La lima memoria por eso es muy importante, y es importante que ustedes, de acuerdo a su diagnóstico, puedan establecer cuál va a ser esa lima. ¿Sí? Entonces, milímetro a milímetro vamos retrocediendo, ¿no? Podemos trabajar hasta una lima 50, una lima 60 de repente, dependiendo del conducto, ¿cierto? Y prácticamente
se terminó la instrumentación. Si podemos observar Lima número 35, siempre irrigación, aspiración. Lima 30, irrigación, aspiración. Durante todo el procedimiento ustedes tienen que irrigar. Mientras más irriguemos, mucho mejor. Se cree, o algunos de ustedes tienen una idea equivocada, de que, doctor, es una biopulvectomía, no hay infección. Voy a lavar, pero voy a irrigar, pero no necesito abundante irrigación. Doctor, es una necrosis, sí necesito irrigar. No. Tanto para una biopulvectomía, para una necropulvectomía, la irrigación tiene que ser la misma. ¿Por qué? Si bien es cierto, en la biopulvectomía no tenemos bacterias, pero ¿qué es lo que tenemos? Abundante pulpa dentaria, ¿no es cierto? Y yo necesito debridar esa pulpa dentaria. Por eso es que necesariamente tiene que usarse mucha irrigación. Y en caso de necrosis, ni hablar, ¿cierto? Necesito controlar las bacterias, necesito controlar el contenido séptico y necesito también igual abundante irrigación. Entonces aquí tenemos, miren, la segunda fase, ¿no? La misma memoria, ¿no? Menos 1 milímetro, ¿no? Tratamos, para el ejemplo, la liga 35, 21 milímetros, luego tenemos una liga 95, otro milímetro menos, ¿no? Y entre lima y lima siempre está nuestra lima memoria, que fue establecida por ustedes. Entonces, solamente recordar, ¿cierto? Eso es lo que ustedes ya conocen. O hay alguien que no conoce todavía la técnica como tal. Con confianza, de la mano. ¿Sí? Creo que todos conocemos y dominamos. Y si se dan cuenta, es la técnica más sencilla que podemos trabajar, ¿cierto? Entonces, no se compliquen, ¿no? No traten de que con la técnica corona apical, por ejemplo, una necropulvectomía, trabajar, ¿no? Trabajen la técnica más sencilla que ustedes puedan dominar y que no se les pase para evitar accidentes. Luego tomaremos nuestra cronometría, ¿no? Probaremos nuestro fondo de nuestro producto y haremos la obturación, ¿cierto? La técnica de obturación que hacemos en la clínica es la condensación lateral, ¿no? Pero en algún momento, de repente para finales del semestre, vamos a hacer algún taller de obturación termoplástica porque tienen que conocer la obturación termoplástica. Dentro de 2 o 3 semanas va a haber un taller de instrumentación mecanizada que está dirigida sobre todo para los estudiantes, pero solamente hay 20 cupos. ¿Ya? Cuando se lancen, igual, ¿no? Si hay más de 20, igual van a ser los días sábados. Ustedes se inscriben y vamos a hacer más talleres. La idea es de que todos puedan participar, tanto ustedes como sus compañeros de quinto año. Entonces, miren, la obturación, condensación lateral y cerro, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Todo claro, ¿no es cierto? ¿O hay alguna duda? Con confianza, sin temor al éxito, pregunten. Todo claro, ¿no es cierto? ¿Una pregunta, amigo? Ya. Entonces, vamos a ver, ¿no? Nuestro protocolo. ¿Qué diagnóstico tenía para esta pieza de tarea? Claro, hemos hecho una anticinografía, tiene un rango sinusal, radiográficamente ha llegado material de exploración, como abrir material de exploración y tiene una lesión. ¿Cierto? ¿Qué diagnóstico pulpar? Necrosis. ¿Ya? ¿Y diagnóstico apical? Peritonitis apical crónica. Peritonitis. Pero falta algo. ¿Siente dolor? ¿No siente dolor? No, solamente con estas imágenes. Sin sintomatología. ¿Qué podríamos hacer? ¿Estamos de acuerdo? ¿Será necrosis pulpar? Sí, ¿no es cierto? ¿Y diagnóstico apical? Absceso apical crónico. ¿Cuál es la característica del absceso apical crónico? El tracto sinuoso o tracto sinusal. Fístula no, ¿no es cierto? El nombre correcto es tracto sinuoso. Y efectivamente, entonces, a partir del diagnóstico, ¿cuál será el tratamiento? ¿Cuál será el tratamiento? Negro, ¿cierto? Muy bien, entonces, no olvidemos solamente para recordar todos los diagnósticos que existen, ¿no? Porque este es un consenso del año 2009, ¿no? Y que ahora, en lo que respecta a diagnóstico, es a nivel mundial, ¿cierto? Tanto aquí como en la China
pulpar, tenemos pulpa normal, irreversible, etcétera, etcétera, y tenemos un diagnóstico apical, ¿no? Donde acá podemos ubicar al absceso apical. Entonces, una vez que hemos realizado nuestro diagnóstico, ¿no? Vamos a proceder a un control sencillo. O sea, no tiene que ser complicado, tiene que ser algo sencillo que ustedes puedan manejar, ¿no? Primera sesión, ¿qué es lo que hacemos? Anestesia, ¿no? Con todas las técnicas que ustedes conocen, ¿sí? Muchas veces estamos fallando en la anestesia. Y si fallamos en la anestesia es porque desconocemos parte de la anatomía y lo otro es porque nuestra técnica no es la más adecuada, ¿no? Entonces, particularmente, yo era malísimo anestesiando troncular. Me tomó muchos años poder de repente de alguna manera hacer la técnica correcta. Pero ¿qué es lo que hacía yo? Agarraba mi cráneo, porque aquellas veces teníamos un cráneo en el cual hacíamos nuestros tallados para las coronas, para las prótesis en laboratorio, y más o menos ubicaba dónde puede estar esa famosa espina de Spick, ¿no? Entonces fijaba en mi cráneo y practicaba en mi cráneo, ¿no? Entonces, si ustedes la técnica como tal o tienen problemas en anestesia, ¿qué nos queda? Tienen que practicar, tienen que leer un poco más. Porque si no leemos y no practicamos, definitivamente, ¿no? Cada vez, como veo en la clínica, ahora el paciente, ¿no? El paciente ya está llorando, ¿no? Entonces, ¿y tu paciente por qué está llorando, Cristian? No, doctor, siempre llora. Entonces, practicamos el plan. Señor, ¿está bien? Doctor, lo que pasa es que cada vez que vengo me duele. Pero usted no le dice al doctor que le duele, no, doctor, es que tengo que dejarle hacer su trabajo. ¿No? Pobre paciente, ¿no? O sea, se imagina. ¿No? Entonces, hay que anestesiar bien y calcular el tiempo sobre todo, ¿no es cierto? Toda la mañana están haciendo endodoncia y piensan que con un solo cartucho es suficiente. No. Entonces, calculen su tiempo. Si van a trabajar 2 horas o 3 horas, por lo menos coloquemos 2 cartuchos de anestesia para que el tiempo sea un poco mayor. Y después de esas 2 horas, si voy a seguir trabajando, otra vez tengo que colocarle más anestesia, ¿no? Porque de lo contrario mi pobre paciente pues va a sufrir. Entonces, una vez que hemos logrado la anestesia, ¿no? Ya hacemos la apertura cameral y hacemos el aislamiento. Jóvenes, aquí yo sé que a ustedes les han enseñado que primero es el aislamiento y después es la apertura, ¿no es cierto? Este es un protocolo que se maneja desde mucho tiempo. Pero recuerden, ustedes no tienen todavía la suficiente habilidad para que cuando aíslen hagan la apertura. Algunos sí, algunos no. Particularmente yo no tengo todavía esa habilidad. ¿Qué es lo que he visto? Algunos de ustedes han cometido accidentes de perforación en la apertura. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo más sencillo? ¿Qué es lo más fácil? Primero hagan la apertura y una vez que encuentren el conducto radicular, aíslen. ¿Por qué sucede esas perforaciones, esas desviaciones? Porque cuando tú haces el aislamiento pierdes el eje del diente. Y de repente el diente está inclinado hacia la izquierda y como está aislado no te das cuenta. Y tú te vas hacia la distal y simplemente hacemos la perforación. Ahora, si van a hacer perforaciones, asegúrense de que sea con una lima, con una fresa redonda, pero la más pequeña que tengan. Yo veo, ¿qué estás haciendo? La apertura. Y usan una fresa de un diámetro, pero así, una redonda, pero que abarca toda la cara oculta de la. Entonces, una perforación con una fresa de diámetro mayor prácticamente no tiene solución. Pero si hacemos una perforación con una fresa de diámetro pequeño, mediano, todavía se puede hacer. ¿Sí? Entonces, si yo tengo problemas en la apertura, ¿no? Primero A en la apertura y después aísle, que es lo más sencillo. Y también eso ya se ha estudiado, que cuando tú haces la apertura sin aislamiento, lo máximo que las bacterias ingresan, o sea, expuesta al medio, se dice que ingresan hasta 2 milímetros dentro del conducto radicular. O sea, prácticamente las bacterias están en el tercio cervical. Y luego tú haces tu aislamiento y cuando utilizas tu irrigación, las vas a eliminar fácilmente. ¿No es cierto? Entonces no hay pierde. Tienen que hacer lo que mejor dominen. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué hicimos? La apertura, ¿no es cierto? Hacemos una exploración, la exéresis, ¿se acuerdan del cateterismo? Exploración al cateterismo, ¿no? Es pregunta de examen también. Y hacemos el control del contenido séptico, ¿no?
ya hemos visto que la instrumentación no es entorchar, ¿cierto? Es ingresar siempre en sentido horario, antihorario. Y si hay alguna curvatura, como en este caso, de preferencia en la lima, precurvarla, ¿sí? Entonces, seguimos haciendo la preparación, el tercio cervical, tercio medio, y prácticamente en el proceso ya nuestra lima, o perdón, nuestro conducto queda instrumentado. Cuando tenemos curvaturas acentuadas, en este caso, no voy a pretender trabajar a un calibre 35-40, ¿cierto? Aquí viene una modificación, como estaba hablando hace un momento, en la cual pues tendría que trabajar máximo a un calibre 25, ¿no? Entonces miren esta molar, una curvatura pero muy acentuada, ¿no? ¿Se puede instrumentar de forma manual? Sí. Y la ondulación es la misma, por condensación lateral. Entonces, con la técnica step-back o ápico coronal, que es una de las técnicas mucho más sencillas, podemos trabajar, ¿no? Podemos hacer buenas endodoncias, y con la técnica corona apical, que a ustedes de repente les ha pasado, y a mí también podemos generar escalones. Si bien es cierto, ese escalón a nivel del tercio cervical es de alguna manera sencilla poder sobrepasarlo, ¿no? Poder hacer la instrumentación, pero ¿qué va a suceder? Nos quita tiempo, ¿sí? Entonces, la técnica ápico-coronal es una técnica predecible, sí. ¿Puede tener buenos resultados? Sí. ¿De qué va a depender el éxito? ¿De qué depende el éxito de la ciencia, doctora? Ya. En resumen, de la irrigación, ¿cierto? No la anestesia. Entonces, hay que irrigar el conducto. Abundante irrigación. Entonces, ya hice la instrumentación, ¿no es cierto? Y me quedan dos caminos. Termino la endodoncia en ese momento, o si voy a hacer una segunda sesión, puedo dejar algún tipo de medicación intraconductal. Entonces, vamos a ver, ¿no? De repente hay un proceso infeccioso, ya es la hora de salida, ¿no? Se me complicó de repente el especial, me demoré y opto por dejar la medicación intraconductal. Entonces, la medicación intraconductal tampoco no tiene que ser muy tediosa, porque hoy en día tenemos medicamentos que son de fácil aplicación, como este hidróxido de calcio que ya viene premezclado, viene en una jeringa. Entonces, tú ya no tienes que agarrar el hidróxido de calcio en polvo, mezclarlo con suero o con anestesia, hacer una base de una pasta, llevarlo al conducto y garantizar de que esté a lo largo de todo el conducto, ¿no? Es fácil, tenemos este de acá, Apexcal, ¿no? Que simplemente lo dispensas, ¿no? Dentro del conducto y colocas la restauración provisional, ¿no? Entonces, este Apexcal, miren, es una molar superior, ¿no? Recuerden, todas las molares superiores tienen 4 conductos. Es raro que tenga 3. Hasta el año 2010, yo recuerdo que había un porcentaje, nos hablaban de porcentaje de ese cuarto conducto. Nos decían que el cuarto conducto está en un 30%, 40%, ¿no? Que a veces está, a veces no está. Hoy en día, 2024, ¿no? Es al revés. Que no esté el MB2 o ese cuarto conducto es muy raro. Y en nuestra población también se da lo mismo, solo que en nuestra población tenemos esta ventaja, ¿no? Que el MB2 se une al mesio vestibular. Se van a dar cuenta que cuando solo trabajan 3 conductos, que es el distal, el palatino y el mesio vestibular, la endodoncia funciona en nuestra población. ¿Por qué? Porque este MB2 se une al conducto mesio vestibular en nuestra población. Entonces, pero si fueran otros pacientes, por ejemplo los brasileños, tienen una anatomía rarísima, ¿no? Y si por ahí les toca a un paciente brasileño, entonces tengan presente de que este MB2 sí van a tener que ubicarse. Entonces, miren, tenemos el conducto palatino, el listo vestibular, el mesio vestibular y aquí está el MB2, ¿no? En este caso, era un paciente que tenía mucho dolor, vino con mucho dolor a la consulta, entonces optamos por no obturar en esa sesión, ¿no? Le dejamos hidróxido de calcio. Entonces, el hidróxido de calcio, en el mercado vamos a tener los que tienen sustancia radiopaca, que cuando tú tomas una radiografía es como si hubieras obturado el conducto, y los que no tienen sustancia radiopaca.
Ambos funcionan de la misma manera, solamente que los que tienen sustancia radiopaca tú las vas a poder observar radiográficamente y vas a poder observar hasta dónde llegó tu hidróxido de calcio. Algo que no se puede hacer cuando tú preparas la pasta. ¿Sí? Cuando tú preparas tu pasta, tu polvo o tu suelo, ¿no? Y tratas de llevarlo al conducto, a veces no llega a toda la longitud del conducto. Y no va a tener ningún efecto, puesto que el hidróxido de calcio, en este caso utilizado como medicamento, ¿no? Tiene que estar necesariamente hasta el límite aplicado. Entonces, ¿cuánto tiempo se deja el medicamento intraconducto? Por lo general, mínimo una semana. ¿Cuál es el requisito de dejar un medicamento intraconducto? Que el conducto esté completamente instrumentado. Si el conducto no está instrumentado completamente, no dejen nada, porque es en vano. Entonces yo he visto, por ejemplo, ¿qué estás haciendo, doctor? Ya estoy en la exéresis. ¿Vas a instrumentar? No, doctor, la exéresis y le voy a dejar para mono. ¿Cómo? Le voy a dejar para mono. ¿Y por qué vas a dejar para mono? Pregunta. Me dice, porque, bueno, así me enseñaron, ¿no? Me dijeron que deje para mono y le pongo cemento. El paramonoclorofenol se ha demostrado que solamente actúa por contacto directo, siempre y cuando el conducto esté completamente instrumentado. Entonces, pueden dejar cualquier medicamento, ¿sí? Pero el requisito indispensable es que el conducto esté instrumentado, completamente instrumentado, o lo mínimo tiene que estar por lo menos hasta la lima memoria. Entonces, en este caso, ya instrumentado el conducto, ¿no? Mire, el hidróxido de calcio como se difunde, se va por todos lados, ¿no? Y después aproximadamente de 10 días, el hidróxido de calcio se comienza a reabsorber. Lo que tenemos en nuestro mercado de hidróxido de calcio tenemos es Apexcal, tenemos Ultracal, Calcifar, Biopas. Este ya está, el metacalcio. Calcifar lo venden parejas de caros. Sí es caro el hidróxido de calcio. No es una buena opción, pero sí dentro de todas es la mejor. Ultracal es una muy buena opción de la marca Ultraden. Precio aproximado 52 soles, 55 soles creo que está en el mercado. Calcifar es la versión más económica de todos los hidróxidos. 30 soles, 23 soles me parece que está. Bien. También sirve, pero este Calcifar no tiene sustancia radiopaca. Calcigel. Si tú tomas una radiografía, no vas a poder observar. Calcigel. Y este Biopas, que lo vende la empresa Woodpecker, alrededor de 80 soles, 70 soles creo. Muy bueno también. Entonces miren, tenemos múltiples opciones que ustedes pueden tener, ¿no? Y el hidróxido de calcio pues no se emplea en todos los procedimientos que ustedes van a hacer, sino en algunos procedimientos específicos. Miren acá cómo es que vamos a colocar el hidróxido de calcio, ¿no? Tenemos un incisivo, ahí está la entrada del conducto. Y una vez que hemos hecho la instrumentación completa del conducto, ¿no? Trae su dispensador, trae sus agujas, ¿no? Y lo único que hacemos es presionar el émbolo de la jeringa y el hidróxido de calcio va a comenzar a llenar todo el espacio endodóntico, en este caso el conducto radicular, ¿no? Lo vamos retirando de poquitos. Miren, ahí al fondo cómo va apareciendo, ¿no? Entonces, es fácil poder colocar el hidróxido de calcio como medicamento intraconducto, sí. No tiene que demorarse mucho, obviamente, pero hay que tener el producto como tal, ¿no? Dice que muchos dicen, doctor, pero es una inversión, es caro, sí. Ustedes saben que la carrera de odontología no es barata, ¿cierto? Pero en la medida que puedan hacer un esfuerzo ustedes, sus papás, etcétera, ¿no? Podemos lograr o podemos aspirar que nuestros tratamientos estén dentro de todos los parámetros de comida humana. Y al final, después del hidróxido de calcio, ¿no? Porque ya decidí hacer una transición, voy a dejar una restauración provisional. Entonces, en esta imagen podemos observar, miren, cuando mi conducto ya está completamente limpio, desinfectado, o que no tenga ningún resto, cuando yo inundo toda la cámara pulpar y los conductos
con hipoclorito, el hipoclorito tiene que estar así, transparente. Cuando el hipoclorito está transparente, ahí es el momento, ya sea para la obturación o para que puedan dejar su medicación intraconductal. ¿Qué pasa si el hipoclorito está como este? Tiene burbujas, el efecto champán, le dicen algunos, ¿no? Significa que está actuando todavía con tejido orgánico, ya sea pulpa, bacterias, qué sé yo. Entonces, en ese momento el conducto todavía no está limpio, no está desinfectado. Entonces tendré que volver a irrigar para lograr que esté completamente transparente. Y es en ese momento recién que ustedes van a secar el conducto, ¿no? Y van a colocar la cinta de teflón, ¿no? La cinta de teflón ciertamente es mucho mejor que colocar algodón. Hoy en día ya no dejamos algodón por si acaso, ¿no? Y dentro de los cementos provisionales pueden usar estos, ya sea Contosol o Oralfil, siempre y cuando el paciente no se va a ausentar demasiado tiempo. Por lo general ustedes lo citan cada 2 días o máximo una semana, ¿no? Pero si mi paciente se va a ir de vacaciones y va a volver dentro de un mes, lo ideal es dejar policarboxilato o ionómero de vidrio. La cinta de teflón empacada, ¿no?, me va a permitir que la humedad no esté en ese medio, por lo tanto la microfiltración se va a ver reducida. Entonces, algodón no, porque el algodón, al ser un elemento orgánico, ¿no?, ¿qué es lo que hace? Atrae bacterias, uno. Lo otro, que la humedad fácilmente se instala en esa zona y obviamente cuando hay humedad hay condiciones óptimas para la multiplicación de bacterias. Entonces, en el mercado tenemos teflón de color, ¿sí? Tenemos teflón color celeste, blanco, ¿no?, rosado también. Algunos de los chicos que les gusta rosado. Entonces, hay para todos los gustos. Y una vez que hemos dejado nuestra cinta de teflón, ¿no?, comenzamos a colocar el cemento provisional. Estos no son los mejores, como les digo, no es lo mejor que hay, pero es fácil poder colocarlos, siempre y cuando nuestro paciente no se va a ausentar demasiado tiempo. Y si se va a ausentar por más de una semana, lo ideal es dejar policarboxilato o ionómero de vidrio. ¿Estamos? Entonces, miren, este efecto burbujear, este efecto champán, me da la indicación de que el conducto no es tan limpio todavía. Entonces, irriguemos un poco. Podemos dejar, como les decía, el ionómero de vidrio también, ¿no? Empacamos la cinta de teflón y sobre eso colocamos el ionómero de vidrio, ¿no? Y ahí la microfiltración no se va a dar tanto como si dejáramos algodón con eugenato, por ejemplo. Yo algunos he visto que preparan su eugenato todavía, no sé, ¿no? El eugenato es de hace muchos años atrás. Hoy en día el eugenato ya ha quedado de lado, porque al ser un elemento oleoso no me va a permitir que yo posteriormente pueda hacer adhesión. Entonces, dejar un cemento. Muy bien, entonces ahí terminó nuestra primera sesión, nos vamos felices a casa. Hay que medicar al paciente de repente con algún analgésico, ¿no?, condicional al dolor. Mi amigo, ¿qué analgésico medicas a tu paciente? Paracetamol de 1 gramo, ¿cierto? Según la Asociación Dental Americana, en tratamientos de endodoncia que no involucren lesiones crónicas o que no involucren mucho dolor al paciente, el paracetamol de 1 gramo es más que suficiente. ¿Cada cuánto tiempo podemos darlo? Cada 8 horas. Cada 8. ¿Cada 12 horas? ¿Cada 8? ¿Cada 6 puede ser? ¿No puede ser cada 6? Condicional. ¿Por qué? Recuerden, el paracetamol al día el paciente puede tomar hasta 4 gramos, ¿no es cierto? Entonces, si puede tomar 4 gramos, podemos dar hasta cada 6 horas. ¿Estamos? Listo. Entonces, le damos paracetamol, el paciente todo bien, regresa a su segunda sesión, ¿no es cierto? En la segunda sesión, ¿qué es lo que hacemos? Otra vez, ¿no? Colocamos anestesia y hemos practicado la troncular ya, ahora sí ya efectivos por la troncular, ya no vamos a tener problemas. Hacemos el aislamiento absoluto, retiramos la restauración provisional, hacemos un repaso de la preparación químico-mecánica, ¿no?, o sea, con nuestra libro de memoria, limpiamos las paredes, ¿no?, tomamos nuestra cronometría y hacemos la obturación
voy a retirar. Y yo me río, ¿no? Porque cuando ya han colocado muchos conos en la percha, a ver, retira ese cono que se ha pasado, no sale, no va a salir. Vuelve su compañero, doctor, me dice, no sale. El penacho, la prueba de penacho, es una prueba muy buena, sí, pero simplemente se realiza no con todo el conducto lleno de la percha, sino tu cono principal, 3 o 4 conos accesorios que vas a colocar. Ahí realizas tu prueba de penacho. Y si en ese momento ves que un cono se ha sobrepasado, en ese momento sí se puede retirar. Pero cuando ya has llenado todo el conducto de gutapercha o conos de gutapercha, es casi imposible poder retirar. No. Entonces, la prueba de penacho, ¿pueden hacerla? Sí, pero con lo principal, 3 o 4 conos accesorios y toman la radiografía de conos. Hacemos la obturación. ¿Y qué podemos ver en esta obturación? Una sobreobturación. Entonces, en el tiempo, ¿no? Cuando se evalúa la subobturación o la sobreobturación, las sobreobturaciones, cuando los conos estén limpios o han estado estériles, ¿no? Las sobreobturaciones tienen mejor pronóstico. Y obviamente aquí no va a tener molestias el paciente porque ¿qué observamos acá? Hay una lesión, ¿cierto? ¿No? Entonces, en lesiones crónicas, las sobreobturaciones, ¿no? Dice la literatura que en el tiempo tienen mucho mejor pronóstico, siempre y cuando nuestros conos de gutapercha hayan estado desinfectados. Entonces, cuando van a hacer la obturación, agarren un vaso DAPEN, llénenlo de hipoclorito y coloquen todos los conos que van a, o que piensan que van a utilizar. Si al final no utilizan todos, los conos vuelven a la caja, no pasó nada. Son conos desinfectados que en la cajita se van a volver a contaminar. ¿Sí? Entonces, el error que cometemos, ya hicimos todo bien en la obturación. Agarramos nuestros conos de gutapercha de la cajita y de frente al cono. Esos conos están contaminados. Hay que limpiar. El otro error que cometemos, la platina, la 21 platina de vidrio que tenemos, que usamos para todo, ahí estamos preparando nuestro cemento. Esa platina está contaminada. Por lo menos agarren una gasa con hipoclorito y desinfecten la superficie. Otro error, la única espátula que tenemos para todo, igualito, ¿no? Que está con cemento, todo igualito, le agarramos y mezclamos. Entonces, son errores que a la larga suman y que nos pueden llevar al fracaso. Les decía, miren, en toda lesión crónica, ¿por qué acá se produce la sobreobturación? En toda lesión crónica, cuando ustedes vean una imagen, siempre va a haber reabsorción radicular en mayor o menor grado. Obviamente acá en la radiografía no se observa la reabsorción, puesto que la radiografía es un elemento de ayuda solamente bidimensional. No podemos ver por detrás, ¿cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, miren, técnica ápico-coronal. ¿Podemos hacer una buena preparación? Sí. ¿Podemos irrigar con bastante facilidad? Sí. Entonces, la instrumentación manual, ciertamente, como ya habíamos aclarado al inicio, no es la mejor que hay, pero podemos aproximarnos a hacer un buen tratamiento. ¿No es cierto? La premolar, canino, miren, qué canino, ¿no? Canino, pero con una dilatación. Y es más, a nivel apical, miren cómo se divide con todo es con condensación lateral, o sea, acá no hay obturación termoplástica. ¿Ustedes lo pueden hacer? Sí, pero ¿cuál es el meollo del asunto? Miren la preparación. Es hasta un calibre 35 más o menos, usando limas flexibles o precurvando las limas. ¿Ustedes lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer. Y esta es la